Yo voy a contar, obviamente, la experiencia en clínica alemana. Voy a partir entonces con una descripción muy corta, que es lo que es el duelo gestacional o perinatal. Es un proceso psicológico desencadenado por la muerte de un hijo o una hija en cualquier periodo gestacional o en los momentos previos o posteriores al nacimiento. Voy a aclarar aquí que voy a entrar a la definición de Ley Dominga. El duelo gestacional incorpora un montón de otras cosas. Yo pertenezco al mundo reproductivo, de fertilidad también, y ahí también uno podría incluir lo que es lo que es el duelo gestacional, pero nos vamos a quedar en esta definición e incorporamos lo que es cualquier periodo gestacional porque justamente en el momento en que sale la Ley Dominga podemos empezar a validar lo que son los embarazos de primer trimestre, los ectópicos, la enfermedad estrofobólástica, como parte de los duelos, ¿no? Según algunos estudios, estos duelos pueden evolucionar de forma patológica entre el 20 y el 40% de los casos. ¿Y de qué va a depender esta evolución? Va a depender de la calidad del proceso, de vinculación materno-fetal previa, de las prácticas asistenciales y aquí lo más importante que nos convoca a todos los que estamos en este curso, de la relación con los profesionales que atienden a esa mujer y su familia. Nosotros vamos a hacer el punto de partida de esta ruta que es el duelo para una mujer y su familia. Voy a hablar así una mini cosa histórica que es el cambio de la relación al duelo gestacional y perinatal en Chile. Como les decía Emiliano, yo llevo muchos años, más de 25 años en el tema perinatal y la verdad que hemos visto una evolución bien fundamental en esto, particularmente estos últimos años. Hace años las pérdidas de primer trimestre, como les decía antes, no eran consideradas como significativas y el duelo gestacional en general no tenía una forma específica de abordaje. Había mucha falta de información, minimización de los síntomas, no había mayor ritual ni reconocimiento legal del feto y por lo tanto mucha dificultad en la inscripción simbólica y a la tramitación del duelo, ¿no? En agosto de 2019, impulsada por la sociedad civil, en este caso el colectivo de Identidad NN, aparece la ley Mortinato, que otorga derecho a inscribir en el registro civil a los hijos fallecidos en la gestación o el parto. Ha sido de mucha importancia en todo lo que es este proceso del duelo, de la tramitación del duelo. Y el 21 de septiembre del 2021 aparece la ley Dominga que nos convoca en este curso. Esta ley es impulsada por Araceli Brito, que tuvo dos pérdidas, una pérdida a las 8 semanas y otra pérdida a las 36 semanas, Dominga, y que tuvo una mala experiencia, obviamente, en todo lo que fue su proceso en ambos duelos, y decidió, junto a otras mujeres también que habían vivido procesos parecidos y familia, impulsar esta ley, ¿no? Y esta ley establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal de un hijo o una hija. Y la norma técnica sale a finales de abril, que es lo importante, y también calza con nuestro curso porque estamos exactamente a un año de la bajada de la norma técnica. Y el objetivo de esta ley es que todas las instituciones de salud cuenten con un protocolo con acciones concretas en caso de muerte perinatal, con manejo clínico y un acompañamiento psicoemocional para contener a la madre, al padre y al núcleo más cercano. ¿Cuáles son las modificaciones como centrales que dispone esta ley en lo legal? Voy a hablar aquí, ¿no? Se mete la ley de derechos y deberes de los pacientes en un inciso y agrega esto de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de las madres y las familias. La otra modificación tiene que ver con el Código del Trabajo, que es algo que nos preguntan mucho y por eso como puse el detalle de esto, donde dice que el permiso laboral por la muerte de un hijo en periodo gestacional o también de un mortineonato, bajo las 22 semanas o 500 gramos en periodo gestacional van a ser de 7 días para la madre y para el padre, y sobre las 22 semanas o 500 gramos van a ser de 10 días para el padre y de licencia de reposo postnatal de 84 días para la madre, ¿no? Esto es un permiso laboral pagado que es distinto a la licencia, que es bien importante mencionarlo, ¿no? Y que todavía es algo que no está del todo conocido en todos los ámbitos. Aquí voy a hablar de los aspectos centrales de la ley, que hay muchos más, pero un poco el corazón de la ley. Los profesionales de la salud deberán explicar de forma adecuada al padre, madre y personas significativas sobre el fallecimiento de su hijo o hija y los procedimientos a realizar, contar con asistencia y seguimiento multidisciplinario, obstetras, matronas, trabajadora social, psicólogo, psiquiatra, genetista. Aquí siempre me quedo corta, digamos, de la cantidad de profesionales.
Toda pérdida de un hijo, independiente de las semanas de gestación o las horas de vida, debe ser reconocida, identificando datos del neonato o del neonato. Velar para que las pacientes que viven este proceso no sean hospitalizadas en las áreas de maternidad. Autorizar al menos un acompañante durante los procedimientos, si el recinto lo permite, y ojalá después los controles se puedan hacer, entendiendo los contextos, en áreas que no sean de maternidad o donde haya menor circulación de embarazadas y niños recién nacidos. Brindar espacios de contacto digno y apropiado con el hijo fallecido para iniciar el proceso de duelo, permitir mirarlos, acunarlos o tomar registro de foto o video, se lo vamos a ir explicando, y también todo lo que es la ley IBE, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se intercala con esta ley. Es sumamente importante saber que aquí también aquí también ocurre un duelo, está el derecho al acompañamiento, al manejo del dolor, espacios cuidados y dignos, y apoyo en salud mental. No voy a entrar en el detalle de esta ley porque mañana Daniela Martins, que es una de nuestras psicólogas perinatales, va a hablar de ese tema, pero era importante mencionarlo, ¿no? Aquí les voy a contar de algunas cifras que tenemos en clínica alemana desde que tenemos la norma técnica. Esto es de mayo 2022 a abril 2023. Solo como contexto, en ese periodo tenemos 3.751 nacimientos en clínica alemana, con 395 duelos gestacionales y perinatales, donde tenemos 379 abortos, 11 mortinatos y 5 mortineonatos. Los mortinatos son los mayores de 22 semanas. Las pacientes que además fueron vistas, estas pacientes de duelo que fueran vistas por nuestra unidad de salud mental perinatal, en general la psicóloga, las hospitalizadas fueron 110, esto siempre es un poco alrededor porque hay algunos temas con los diagnósticos, y en el ambulatorio alrededor de 85 pacientes, ¿no? Y muchas pacientes nuestras quedan en contacto con nuestros contactos para pedir hora directo cuando ellas lo desean, ¿no? Algunas pacientes, como están muy poco tiempo, se hacen procedimientos rápidos, sobre todo los de primer trimestre, se hace un legrado que a veces están pocas horas y no quieren en ese momento tener atención psicológica, pero sí desean un apoyo posterior y se quedan con nuestros contactos para poder tener un apoyo directo que no siempre es fácil conseguir ahora, ¿no? ¿Qué otras cosas se han hecho en clínica alemana? Desde el día en que salió la norma técnica y nuestro protocolo en la clínica, se mandó este mail a todos los funcionarios de la clínica. Y este mail mostraba un poco la visibilización del duelo, dando cuenta de la señalética que se estaba usando en clínica alemana. Ahí pueden ver que en la cama, en la entrada a la pieza, la pulsera con este color lila, da cuenta de las pacientes que están viviendo duelos gestacionales o perinatales. Se da cuenta de que las hospitalizaciones que se hacen en un piso distinto a maternidad, y un poco se habla del trato respetuoso, se explica por qué un colibrí, y ahí los que querían podían entrar a la norma técnica directamente a verla, ¿no? Después, aquí voy a hacer una capite aparte porque es bien importante lo que hemos hecho con Fundación Amparo. La tengo que nombrar de manera particular porque con Fundación Amparo venimos trabajando mucho antes que la Ley Dominga, fundamentalmente con el tema de la caja de memoria, que muchos conocerán, y hoy también el saco gestacional. Estos son un conjunto de objetos simbólicos que nos van a ayudar a transitar por el duelo y permite ritualizar momentos que están invadidos por lo médico y darle espacio a la tramitación simbólica de la muerte. Tenemos estos pajaritos, velas, huelleros, unas mantitas que en general son tejidas por mamás que han vivido duelos gestacionales. La verdad es que partimos antes muy artesanalmente con la Fundación Amparo, llamábamos por teléfono, ellas muy amablemente venían, nos traían cajas o las íbamos a buscar. Teníamos ese sistema. Hoy día, por suerte, tenemos un convenio y tenemos nuestras cajas en la clínica y tenemos la posibilidad de darle a las pacientes que lo requieren esta caja de memoria. También tenemos estos sacos gestacionales que aparecieron en realidad cuando ahí apareció la norma técnica y empezamos con muchas pacientes a demandar la atención psicológica y el trato diferenciado. Pidieron algún tipo de ritual y la verdad que la caja de memoria quedaba un poco grande para embarazos de primer trimestre. Y lo que hicimos en conjunto con la Fundación Amparo fue pensar en otra forma de tramitar ese duelo y se creó este saco gestacional que tiene estos corazones adentro, una cartita y que permite también un poco la misma función, ¿no? Aquí no puedo dejar de contarles, muy cortito porque sé que esto no es para contar caso clínico, pero el caso de Ramateo.
Este es un caso que lo tengo muy presente porque fue hace poquito, hace un mes, mes y medio. Estoy autorizada por los padres a contarlo, les pedí permiso para esta presentación y para contarles un poco la función de esta caja, ¿no? Este es un óbito que fue de 39 semanas, Mateo, y tenía un hermanito de 4 años, Martín, que esperaba, por supuesto, mucho su hermano Mateo. Por supuesto, ya fue este óbito, los acompañé en todo el proceso, con mucha dificultad de cómo lo hacían para contarle a Martín. Finalmente le contaron a Martín, y Martín, cómo ha tramitado lo mejor posible el duelo, es que se quedó con uno de estos pajaritos al que le puso Ramateo, que dice que fue Mateo quien lo cosió, y él anda con su Ramateo para todos lados, con los autitos, lo tira por el rabalín, y por el momento le ha permitido, en el periodo que hemos recorrido, ya ha ido distanciándose un poco de Ramateo, pero ha permitido incluso como un objeto transicional trabajar, digamos, su proceso de duelo. Y quería nombrarlo porque la verdad que creo que da cuenta muy bien de la importancia de estos objetos, ¿no? Les voy a contar nuestra ruta ambulatoria en clínica alemana. Voy a hablar de la ambulatoria y la hospitalizada. Primero, lo que en general sucede en los duelos gestacionales es que esto ocurre o en un control obstétrico o en una ecografía o cuando se va a la urgencia de maternidad porque no hay movimiento de la guagua, y ahí se da la mala noticia, ¿no? La importancia ahí de dar la información oportuna y sensible. No voy a entrar en los detalles de cómo esto se hace porque esto lo hemos trabajado harto en capacitaciones y aquí queremos hablar más bien de la implementación. Se hace contención emocional, se genera un espacio para el procesamiento de la información, a veces dejando a las pacientes esperando en las mismas salas, y se hace la derivación a otro profesional eventualmente si hay que afinar el diagnóstico para tener más claridad, a psicóloga, salud mental, eventualmente psiquiatra, a la hospitalización si hay que hacer algún procedimiento, o a veces a la continuación del embarazo cuando hay incluso también una inviabilidad que quiere continuar su embarazo y por supuesto es parte del duelo y también los acompañamos. Después tenemos la ruta hospitalaria del duelo gestacional, donde tenemos nuestro ingreso por admisión general. Las pacientes embarazadas en general tienen un ingreso por maternidad y en este caso lo hacemos por admisión general para que no tengan el encuentro con las madres. La hospitalización también se hace en un piso diferenciado de maternidad, en el segundo y en el tercer piso. Se hace la instalación de las señaléticas que mostré anteriormente, un manejo sensible del control médico y del dolor. Se hace un ingreso cuidado al pabellón o al SAIP. SAIP son las salas de preparto. Muchas veces las pacientes van a tener sus partos en estas salas y se trata de llevar a las pacientes a un lugar lo más aislado posible de otras pacientes para que obviamente no escuchen guaguas o niños recién nacidos, ¿no? El espacio que la paciente requiera para la despedida se le da todo lo necesario. A veces bueno, el pabellón siempre es un poco más difícil, pero si no se pasa a recuperación, a veces a sus mismas piezas, para poder despedirse de sus hijos el tiempo que sea necesario. Se le entrega la caja de memoria. Acá es súper importante decir que los órdenes pueden variar un poco. La caja de memoria se podría haber entregado antes o después, eso va a depender del momento, o este saco gestacional que les mostré. Se hace la derivación a psicóloga, que también se podría haber hecho anteriormente. Muchas veces nosotros tenemos seguimientos que están en el aro, en el alto riesgo obstétrico, y ya tenemos un poco preparado el camino, la psicóloga. Y eso va a depender, como decía antes, del momento y la situación y la patología también, ¿no? Se hace todo el apoyo administrativo con los rituales del duelo, que es tremendamente importante, todo lo que son la información del registro civil. Nosotros funcionamos con el programa Dignifica, que es un programa del Hogar de Cristo, donde se le ofrece incinerar a los niños y eventualmente poder llevarse su ceniza como un programa aparte. Todo eso se le explica todas las veces que sea necesario, porque todos sabemos que en el shock es difícil que las pacientes puedan tener la información, retenerla. Y se hace la derivación al alta con su obstetra, con el equipo de salud mental y también con todo lo que es el manejo de la lactancia, que si bien en general hoy día se da una respuesta única al manejo de la lactancia, hay varias opciones y más rato vamos a tener a las enfermeras de lactancia que nos van a contar un poco justamente de ese tema que es sumamente interesante. Y también tenemos en la entrega del cuerpo en la capilla si esto lo amerita, ¿no? Que eso es un trabajo que también se hace, que las matronas lo han hecho como con mucho cuidado. También decir que la matrona, en general la encargada de pabellón, es la que ayuda muchas veces con la caja de memoria, con marcar la huella, con cortar el pelito, porque en general a las pacientes les cuesta un poco eso, tienen temor y nuestras matronas están bastante capacitadas en ese apoyo. Después está la ruta hospitalaria del mortineonato, un poco
pensando ya en un recién nacido vivo que fallece al poco rato, se informa en general al equipo de neonatología, cuando se puede, se pide apoyo psicológico si aún no se ha obtenido y si la paciente lo desea, eso por supuesto siempre es así. Se habilita espacio de mayor privacidad para la despedida, a veces nos ha pasado que en neo se pone un biombo, se hace un espacio especial para la paciente y su familia, a veces es la pieza, también muchas veces. Se acompaña a padres en este proceso de despedida con un apoyo médico compasivo. Los pacientes en general quieren tener a alguien de apoyo médico, pero que puedan estar ahí vigilantes por todos los procesos que van viviendo los recién nacidos en vida de muerte, digamos, ¿no? Se entrega caja de memoria, como lo había dicho antes, y se apoya con las necesidades del momento. Lo mismo que hablé, se deja espacio para el apego posterior al fallecimiento. Se da opción a acompañamiento de algún familiar significativo en la neo o en la habitación. Muchas veces entran los abuelos, los hermanos, eso va a depender de lo que quieran los padres, ¿no? En general. Y se apoya con los mismos trámites administrativos que les hablé anteriormente y la derivación al alta con obstetra, salud mental y manejo de la lactancia, entregando el cuerpo en la capilla si así lo merita también. ¿Cuáles han sido las intervenciones psicológicas específicas que nosotros hemos hecho en general respecto a los duelos gestacionales? Y probablemente aquí a muchas personas que están escuchándonos se verán reflejadas en esto. Hacemos una primera contención emocional, el recorrido en general de la experiencia vivida. Las pacientes necesitan relatar una y otra vez, muchas veces, lo que vivieron. Aquí hay manifestación de dudas y expresión de emociones. Esto va a depender, hay una primera manifestación de emociones que evidentemente que en el recorrido el duelo va cambiando, pero todas estas emociones no tienen mucho orden, empieza la pena, la rabia, la confusión, culpa, sensación de injusticia, todas aparecen una y otra vez, ¿no? La reflexión respecto a rituales de duelo, en general, va a depender del momento, pero muchas veces pasa que las pacientes, por ejemplo, tienen un óbito y todavía no saben qué hacer, si ver o no al hijo. Les pasa que las pacientes tienen harta resistencia. Cuando uno les propone la idea de ver a sus hijos, al principio les cuesta, les da miedo. Nosotros en general lo recomendamos, pero por supuesto es algo que no se puede imponer. Se trabaja con ellas este tema y su familia. Se habla de la caja memoria que les conté, se les cuenta el programa Dignifica. Se hace también el manejo de información con los hermanos, si contarles o no, cómo hacerlo según la edad. También va a estar después Lorena Lüders y la Bárbara Irureta Goyena y nuestra psicóloga y psiquiatras perinatales también hablando de ese tema de la familia. Se hace consejería respecto a los momentos del duelo que podrían venir y a qué síntomas estar atentos. El manejo del mundo social, que es un tremendo tema, los pacientes después cómo enfrentarse al mundo, las familias, a los amigos, la entrada al trabajo, las redes sociales. Fundamental la comunicación con el equipo médico, ¿no? Todo lo que es mediar con el estado de la paciente y muchas veces los equipos que además siempre también están bastante afectados, y se evalúa la necesidad de derivación a psiquiatría y continuación del apoyo psicológico. ¿Qué evaluación hemos hecho nosotros de salud mental de este año? En general, la implementación ha funcionado de acuerdo a lo acordado. Las pacientes evalúan los cambios como muy satisfactorios, hicieron que mi dolor fuera más llevable. Estamos muy agradecidos del equipo médico a pesar de la pena que sentimos, son algunas de las frases que dicen las pacientes. Se ha evaluado la caja de memoria y el saco gestacional y el refuerzo de la despedida del hijo como de gran ayuda para el proceso de duelo. Eso las pacientes siempre lo dicen posteriormente. La gran mayoría de las pacientes han aceptado el apoyo psicológico. Hemos ampliado nuestro equipo perinatal de psicóloga de 2 a 5, esto ha sido bien exponencial en el último tiempo, realmente creció tanto, y de 2 a 3 psiquiatras para poder responder a la alta demanda que se ha generado por la ley Dominga. La verdad es que desde mayo hasta hoy fue así una alza impresionante y las pacientes fueron tomando conocimiento de eso y han ido demandando mucho más apoyo. Se ha habilitado la sala de atención ambulatoria psicológica de duelo. Nosotros tenemos una sala para atender lejos del área de maternidad, con horas reservadas solo para esta intervención. Y se han hecho múltiples capacitaciones a equipos en duelo perinatal, ¿no? Matronas, médicos, TENS. Y se ha puesto énfasis en el autocuidado de los equipos coordinando con recursos humanos. Este es un tremendo tema que yo creo que da para un curso completo, que nos falta, por supuesto, pero es algo que tenemos presente. En general, recursos humanos responde cuando han habido episodios más complejos, ¿no? Pero, y lo voy a dejar también entre los desafíos, con esto voy terminando. ¿Qué desafíos tenemos? Afinar nuestra derivación a salud mental, ir manejando los criterios para cuándo derivar y cuándo no,
mayor cuidado de los equipos clínicos, un poco lo que decía antes, creo que nos falta todavía camino para tener instancias donde los que estamos enfrentados constantemente a los duelos, obstetras, matronas, psicólogos, TENS, todos los equipos en realidad puedan tener un espacio de cuidado, porque eso es algo bien que nos complejiza harto el trabajo. Sostener la capacitación constante para la sensibilización del tema y conocimiento de la ley Dominga. Sabemos que hay rotación de los equipos y que esto es algo que no puede parar, que tiene que estar constantemente exponiéndose. Dar a conocer a las instituciones y empresas el cambio en el permiso laboral respecto a la ley. Nos ha pasado harto que las instituciones no conocen la ley y es algo que no sé mucho la manera, pero creo que hay que socializarlo más. Muchas veces nosotros incluso le tenemos que mandar la foto de la norma técnica a los pacientes para que la muestren a sus empleadores. Lograr transmitir las sutilezas de las distintas maneras de vivir el duelo. Esto es bien importante, como que nosotros hablamos siempre de los protocolos que hay que exponer, pero la verdad es que si bien vamos a tener protocolos generales, nosotros trabajamos con salud mental, con sujetos, sujetas, y efectivamente los procesos subjetivos son variables, van a depender de cada paciente y tenemos que lograr respetar esos procesos para ver cómo se van a vivir en el tiempo los duelos, ¿no? Lograr sostener el malestar de la paciente y su familia. Y esto lo pongo sobre todo, nos pasa harto que las pacientes y sus familias cuando saben esta noticia se enojan, tienen sensación de injusticia, sienten que hay algo que puede no haberse hecho bien. Hemos tenido ocasiones en que realmente han estado casi como agresivos y yo siempre trato de transmitirle a los equipos que nosotros tenemos que ser acá un colchón que logre recibir un poco esta primera emoción, porque a veces nosotros mismos nos molestamos con esta molestia de los pacientes, pero creo que nosotros tenemos que formarnos para tratar de sostener, al menos en una primera instancia, ese dolor que muchas veces se expresa con rabia, ¿no? Las recomendaciones generales, les juro que esta es mi última lámina. El aprendizaje de los profesionales para desenvolverse en estas situaciones tiene que ver con saber estar, escuchar y comprender la pena ajena. Hay que ser conscientes de que la intervención de los equipos médicos es muy acotada y que en la mayoría de los casos solo da tiempo de prestar unos primeros auxilios psicológicos y que no eliminan el dolor de la pérdida, pero sí facilitan el comienzo del proceso de duelo. Y una frase un poco para dejarla ahí, los equipos de salud deben saber que los padres nunca olvidan la comprensión, el respeto y el calor genuino que recibieron de los cuidadores, que llega a ser tan duradero e importante como los recuerdos materiales del embarazo perdido y de la corta vida de su bebé. Eso me gustaría que quedara en esta última frase. Muchas gracias.